Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sofía Monsalve Duarte y continuamos los videos para hacer la condonación de un ticket para el futuro, dado que culminé mi maestría en bioinformática en la Universidad de Colombia. Hoy les voy a hablar sobre mi proyecto de grado, que fue la creación e implementación de una base de datos y una interfaz para colectar y analizar datos de crecimiento microbiano. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo crecen los microbios. Y para esto podemos definir que son cuatro fases en las que las diferentes condiciones de las células van a cambiar. La primera es la lag phase, que es cuando las células están reclutando todos los micronutrientes que necesitan para la replicación. Después va a seguir la fase exponencial, después estacionaria y por último la muerte o el declinamiento de este. Entonces, también tenemos que tener en cuenta tres características, que es la concentración celular, y es el número de células que hay por unidad de volumen. Está la densidad bacteriana, que es el peso muerto de las células por unidad de volumen, y está la tasa de crecimiento, que es el cambio en el número de células por unidad de volumen. Bueno. Después están los métodos de cultivo. En el laboratorio, cómo se cultivan estas células. Entonces tenemos que los métodos de cultivo pueden ser mixtos, homogéneos tienen que ser en equilibrio con la fase de gas. Y cuando estamos cultivando estas bacterias o microorganismos en general, se tiene que decir que esto todo se hace in vitro, o sea, en el laboratorio, y puede ser muy difícil, muy desgastante y consume mucho tiempo. Y en general hay tres tipos de métodos para cultivar bacterias o microorganismos. El primero es batch, el segundo es chemostat y el tercero es fed batch. En el batch tenemos que la concentración de nutrientes es cerrada, y en el chemostat tenemos un flujo entrante y saliente de nuevos nutrientes que permiten alargar la fase de exposición y esto pasa también con el fed batch. Entonces, también tenemos muchos métodos en los que podemos cuantificar cultivos microbianos. Tenemos métodos muy conocidos como optical density, flow cytometry y 16S RNA sequencing, que estos son una técnica de secuenciamiento de ADN en los microorganismos. Y también tenemos métodos para cuantificar los metabolitos, que es básicamente los componentes que estas bacterias o microorganismos producen o consumen. Entonces, como sabemos en las ciencias, las bases de datos siempre han sido fundamentales para poder organizar estas largas cantidades de datos que surgen de investigación o, por ejemplo, cuando estamos secuenciando ADN de diferentes organismos. Esto produce inmensas cantidades de data que son muy importantes para investigación o para otros propósitos. Entonces, por eso es tan importante las bases de datos, y al mismo tiempo se han creado los Fair Data Principles, que básicamente son em, lineamientos que tienen que seguir, por ejemplo, una base de datos o cualquier repositorio de data, para asegurar que todo esto sea findable, accesible, interoperable y que se pueda reusar. Entonces, de datos que hay actualmente para data microbiana está Combase y está MediaDB, pero ninguna de estas dos permite que los mismos usuarios entren sus resultados de las investigaciones por ellos mismos. Entonces, por eso, en esta tesis, el objetivo fue eh, desarrollar una base de datos y una interfaz gráfica que permita el almacenamiento, la preservación y la búsqueda y visualización em,
datos de crecimiento microbiano. Entonces, primero, la base de datos se basó en un esquema previo que desarrolló una compañera en su tesis anterior y este esquema está desarrollado en MySQL, que es una base de datos relacional, y al mismo tiempo esta usa SQL, que es un lenguaje de query estructurado y es el que permite queryar, modificar y extraer la información que está guardada en esta base de datos relacional. Y es lo que se llama una client-server arquitectura. Es básicamente tenemos un cliente que es, por ejemplo, un usuario accediendo desde nuestra interfaz gráfica y lo que va a hacer es queryar, preguntarle al que tiene los datos, que en este caso es el servidor, y el servidor nos va a tirar al cliente un resultado. Entonces el esquema previo básicamente tenía estudio, la entidad principal era Biological Replicates y después tenía diferentes componentes como el replicate, Technical Replicate, el media, el reactor, la recultivación, la comunidad bacteriana y si habían o no perturbaciones. Pero entonces en lo que hicimos, bueno, también está Python, que fue el lenguaje de programación usado, Streamlit, que fue el framework para hacer la interfaz gráfica, Excel Templates, que proporcionaron un medio para los usuarios upload, subir los datos a la base de datos y ontologies y databases que básicamente crearon un vocabulario unificado y también nos permitieron extraer condiciones microbianas, la taxonomía de diferentes bacterias y microorganismos y al mismo tiempo los metabolitos. Y para el desarrollo de toda esta tesis se usaron dos ejemplos sacados del laboratorio. Entonces, básicamente este es todo el esquema de la base de datos desarrollada. Cuenta con un proyecto, un estudio, un experimento y después va a estar unido a diferentes componentes que permiten describir un experimento de crecimiento microbiano. Y está la comunidad, que es básicamente compuesta por más de una microbial strain en un experimento y esto está unido al NCBI Taxonomy. Luego está un compartment, que es una sección o una partición dentro del eh, ambiente o dentro del cubo de Petri o la caja de Petri en donde se está desarrollando el experimento. Y luego está una perturbación, que básicamente es cuando cambiamos alguna condición dentro del experimento. Y luego está un biological replicate, que es básicamente tomar las mismas muestras, eh, pero en una diferente caja de Petri, por ejemplo. Entonces a todo esto le llamamos Microgrowth DB. Esta es la base de datos y la interfaz gráfica y tiene tres características. La primera es soportar el almacenamiento de la data. La segunda es buscar y visualizar la data. Y la tercera es descargar toda esa data que vamos a almacenar. Entonces, este es el esquema de nuestra aplicación web. Básicamente está compuesta por un backend, que es todo el código en Python, los archivos en SVA, que básicamente son los archivos de crecimiento, y la base de datos en MySQL. Y todo esto está unido con la interfaz gráfica que tiene 6 páginas. Entonces está Home, Search, Dashboard, Upload Data, Help and About Us. Y básicamente a través de estas el usuario puede interactuar para subir sus propios datos de crecimiento microbiano, para buscar estudios, para visualizar data o descargar data también. Entonces, básicamente, para poder
subir datos de crecimiento microbiano, tenemos que seguir 5 pasos. El primero básicamente es la selección, qué tipo de data submissions el usuario quiere hacer. Hay 3 tipos. Ahí él va a colocar el nombre, el proyecto, la descripción. em, la base de datos va a proveer un ID, que en este caso va a ser privado y va a servir para que el usuario pueda cambiar algún detalle más adelante. Y el segundo paso va a ser buscar todas las microbial strains que se usaron en el experimento. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el link a NCBI Taxonomy, que es la base de datos mundial que se usa para referirnos a diferentes strains bacterianas. Y ahí podemos definir más, podemos definir la misma, nuestra propia strain en el caso de haber mutado, hecho alguna mutación o algún cambio en la cepa. Entonces acá tenemos la cepa, podemos guardar todas las cepas que usamos en nuestro experimento y esto nos lleva a el tercer paso, que es básicamente descargar los templates acorde a las especificaciones de nuestro experimento. Entonces, por ejemplo, acá vamos a poner que el tipo de recipiente fue un mini bioreactor con el número de columnas y filas. Ese es el número de time points en nuestro experimento y todas las diferentes técnicas que usamos. Por ejemplo, flow cytometry y 16S sequencing. Después tenemos que definir todos los metabolitos, glucose, piruvato. Y acá lo que hacemos es descargarlo y descargamos la otra aquí. Listo. Ahora vamos a explicar todo esto con un ejemplo, un ejemplo sencillo. Entonces, en este experimento tenemos un cocultivo de 5 diferentes cepas microbianas y 6 eh, biological replicates. Entonces, básicamente lo que va a pasar es que en el raw data template vamos a tener pues el ID, le vamos a proveer cualquier nombre con el biosample link, si en este caso usaron y la descripción. Entonces acá tenemos cómo llenaríamos esto en el segundo paso. Este sería el raw data template. Y lo mismo va a pasar con el Study Data Template. Entonces acá tenemos seis páginas en Excel y cada una va a referirse a alguna entidad en nuestra base de datos. Entonces acá está el estudio. Está básicamente es todo el esquema del Excel, que básicamente es muy similar al esquema de la base de datos. Los compartimientos, entonces, si fueron 6 biological replicates, solo vamos a tener un compartment porque todo esto fue en las mismas condiciones. Luego tenemos los community members, que básicamente van a ser 6 porque tenemos 6 diferentes cepas y todas estas están en una misma comunidad. Y acá tenemos los experimentos, en este caso fueron solo 2. Uno es el control, pues en donde no vamos a tener ningún tipo de bacteria, y en el otro es donde tenemos todas las 6 cepas. Y acá tenemos cómo se unen con diferentes IDs para poder relacionar cada objeto a otro tipo de entidad dentro de la base de datos. Y lo mismo para las perturbaciones. Aquí estamos definiendo un nuevo miembro, entonces una nueva cepa, y lo que vamos a hacer es definir una nueva comunidad y esto lo llenamos en la otra em, página de Excel donde podemos definir cada una de las perturbaciones hechas en los diferentes experimentos.
lo mismo en este caso, en donde estamos cambiando las características del compartment. Entonces, para esto vamos a definir un nuevo compartment y ahí lo ponemos en el caso del new compartment. Va a ser WCPH y el viejo anterior, el original, era solo WC. Ya una vez tenemos esto, lo podemos subir a la página. Esto es el paso 4. Y en el paso 5 llenamos con nuestros datos, probemos nuestro email porque va a llegar un correo confirmatorio y después le damos submit. Y una vez le demos submit, la base de datos va a tomar todos los datos y luego le va a dar al cliente un ID del estudio, un privado, un ID del estudio general que es visible para todos y un ID del proyecto privado y un ID del proyecto general también. La segunda función es cómo vamos a permitir que los usuarios busquen diferentes estudios microbianos. Entonces, para esto tenemos esta barra de búsqueda con diferentes tipos de búsquedas que ellos puedan hacer. En este caso, también se puede hacer una búsqueda avanzada y ahí tenemos diferentes operadores lógicos. Podemos borrar eso, adicionar más y básicamente este fue el resultado en este ejemplo. Ahí tenemos el link al estudio, al paper, y vamos a tener toda la información en esas tablas sobre los experimentos, los compartments, todas las cepas microbianas que usamos, los biological replicates y las condiciones de crecimiento que usamos también. Y después de esto podemos seleccionar esto y descargarlo como un zip file, todos los datos del estudio, los datos originales del estudio. Al mismo tiempo nos estamos preocupando por cómo podemos visualizar estos datos también. Y para eso creamos este dashboard donde la persona puede seleccionar el biological replicate que quiera visualizar. En este caso solo tenemos data de flow cytometry y secuencia de 16S. Entonces ahí podemos jugar con la visualización, ocultarlos, guardarlos como una imagen PNG. Y ahora voy a explicar el demo case. En este caso tenemos un experimento que se hizo usando mucin beads, que básicamente son unas pepitas hechas de mucina, y estas se pusieron en 3 diferentes ambientes con eh, BT, que va a ser una cepa, y RI, que va a ser otra cepa, y también el cocultivo, o sea, estas 2 cepas juntas. Y esto se hizo pues en el control positivo y el control negativo. Y estos son uno de los resultados que dieron del experimento. Esto sería como nosotros lo podríamos poner en nuestros templates de Excel y así se vería. Así se verían los experimentos y básicamente estas fueron las visualizaciones que nos pudo permitir el, el programa. Entonces, en conclusión, esta base de datos es lo suficientemente flexible para poder incluir diferentes tipos de diseños de experimentos que se usan a diario en el laboratorio para medir crecimiento microbiano. Y todo esto lo hicimos a través de usar bases de datos relacionales como lo es MySQL y usar un lenguaje de queries como lo es SQL también. Aparte de esto, usamos diferentes ontologías como es MCO, Chevy y la NCBI Taxonomy para poder crear un diccionario de metabolitos y cepas microbianas que previene así inconsistencias y hace mucho más fácil el manejo y la calidad de los datos. MicroGrowthDB ayuda a los usuarios y soporta a los usuarios en subir, buscar y visualizar diferentes tipos de experimentos microbianos de crecimiento.
Aparte, los Exceles que se diseñaron son supremamente flexibles y permite que diferentes personas del laboratorio, como personas que trabajan analizando datos, puedan acceder fácilmente. Excel es usado por personas en compañías, biólogos, microbiólogos y también analistas de datos, por ejemplo. Entonces hace que sea mucho más amigable y como posibles pasos a futuro en futuros proyectos tenemos la validación y el refinamiento del esquema de datos para hacerlo aún mucho más flexible a diferentes tipos de esquemas que los científicos pueden tener y diferentes experimentos que se pueden hacer. También queremos implementar un sistema de unidades universal para que así el usuario no tenga que convertirlo a las unidades estándar y desarrollar visualizaciones más avanzadas, por ejemplo, incluir el paquete NAR Growth Rates que permite almacenar datos de la tasa de crecimiento directamente. Y asimismo queremos hacer el lanzamiento de la aplicación al mercado. Muchas gracias.